Señores, si había establecido una cierta pausa, ¿verdad? Una cierta pausa acerca de este proceso de violencia familiar. Y algunos decían, bueno, doctora, algo pasó porque estamos retomando ahora la capacitación en el tema de violencia familiar. Buenas noches a todos. Y lo que pasó, señores, es que este año se dio una reciente modificatoria. ¿Cuál fue esta modificatoria? Algunos ya me imagino que la conocen, así que podrán escribirlo al interno. La 31715. Esta ley que ha venido a remecer de alguna manera el espacio de violencia familiar. ¿Cómo estás, Andrés? Y claro, el 31715, que ya en este diplomado, que van a haber varias sesiones en las que vamos a poder ahondar, vamos a establecer con profundidad el análisis, sobre todo, de aplicación. Yo le hice un pedido muy especial a los organizadores de la institución educativa Audiápolis para que me permitan en este diplomado estructurarlo con la parte que ustedes siempre en las capacitaciones me piden, que es, doctora, queremos saber cómo aplicamos. Porque los marcos internacionales, muy interesantes, los principios también. ¿Cómo están? Buenas noches, López, Condori, Jesús Ángel. Síganse conectando, por favor, porque ya vamos a dar inicio. Esta es una parte introductoria, pero yo quería empezar llamando su atención de ustedes respecto a la última modificatoria, respecto a la 31715. Y los que trabajan en este espacio de violencia, hoy me van a empezar a contar también cuáles son sus primeras impresiones. Hemos hecho un cambio respecto de lo que antes se consideraba indicio razonable y ahora estamos hablando de nuevos términos, como por ejemplo, acreditación. Interesante, ¿verdad? Interesante porque antes nos pedían indicio razonable y ahora ya por ahí se nos inserta unos ciertos espacios de acreditación. Asimismo, a todos los que me venían preguntando en estos casi 3 años que venimos capacitando en el espacio de violencia, doctora, vamos a seguir tal vez consintiendo que no se realice audiencia para dictar una medida de protección, o ya las reglas han cambiado, o ya las reglas están mucho más claras. Señores, con la modificación reciente, ahora sí, usted conectado, usted que es abogado, y que usted quiere elevar un recurso de apelación, con este 31715 se acabó el hecho de decir existencia de pandemia, existencia del huracán Yaku, porque hasta eso he tenido la oportunidad de ver en algunas resoluciones a nivel nacional que me enviaban los colegas o también algunos abogados me decían, doctora, mire, me han prescindido de audiencia por el huracán Yaku. La verdad que me quedaba totalmente sorprendida porque efectivamente tuvimos una situación de emergencia, pero no es una justificación para no convocar al denunciado. Entonces, hoy vamos a darle eso que a usted le gusta, ese espacio de argumentación para que sus escritos de apelación usted no se vaya triste y diga, doctora, pero si siempre la sala confirma la decisión de primera instancia. No, señores, tome nota, 31715 va a ir de la mano siempre de nuestro texto único ordenado 30364. Usted dígale así, mire, adiós al decreto legislativo 1470. Y si por ahí alguno de sus jueces, tal vez en algún órgano jurisdiccional, está prescindiendo de audiencia en todos los riesgos, ya usted va a tener ese condimento, ese plus para cuestionar. Ah, muy bien, señora juez, ¿usted me quiere prescindir de audiencia? Entonces, motíveme, justifíqueme y logre visibilizar el tipo de riesgo que según la 31715 permite que se prescinda. Porque, ojo, señores, se modificó, sí, y en esta modificación te dice, ¿tú me quieres prescindir de audiencia? Correcto, dale, ok, pero eso sí, solo en riesgo severo, no en todos, ¿no? Que, doctora, tuvieron un conflicto de una pelea entre pareja, no con eso, no disminuyo ni minimizo, porque obviamente es el grueso de denuncias, pero si hay un riesgo leve en esa discusión, no por eso yo voy a prescindir de audiencia. ¿Cómo voy a prescindir de audiencia si hubo una discusión
y esa ficha de valoración de riesgo me dice que hubo un riesgo leve, y aparte con las actuaciones policiales, con las actuaciones judiciales, yo evidencio que cuál sería la afectación de poder yo pedirle la opinión del demandado, del denunciado, perdón. ¿En qué afectaría yo a la víctima con pedirle que mínimamente me inserte algún argumento que me diga, por último, si estuvo ese día presente en ese lugar? Señores, porque se llegó al momento, se llegó al punto en el que se dictaban medidas de protección solo en declaración de víctima, y como aquí estarán muchos de mis conectados hombres, doctora, mi patrocinado incluso me dijo que ese día ni siquiera estuvo presente en esa ciudad. Él estaba de vacaciones en Tumbes, Piura, por allá, y le notificaron que ese día él llegó a gritar abajo de la casa de la mamá de sus hijos y ya está su medida de protección. ¿Les pasó eso o no? ¿Les pasaba eso con la solo declaración de víctima o no? Ustedes eran los que estaban conectados en las otras clases y me decían, doctora, es una injusticia. Es una injusticia que no parte. Muy bien, Mari, muy bien. Me gusta cuando ustedes participen, doctores. Ustedes justamente fueron los que me dijeron y me contaron en las clases, doctora, esto es una injusticia. Entonces, se quiere poner frenos, se quiere poner candados a esa discrecionalidad que en algún momento se volvió incontrolable. Pero señores, ¿hubo una justificación también para prescindir de audiencia? Claro que sí. Estábamos en estado de emergencia. ¿Cómo usted le solicitaba, por ejemplo, a la víctima que acuda al reconocimiento médico legal, que acuda a la pericia psicológica, si había incluso una imposibilidad de concurrencia física? Hasta ahí estamos bien. Pero señores, pregunta incluso hasta de examen, porque ha venido. En el decreto legislativo 1470 le daba la potestad al juez. Mire, el juez, o sea, en este caso, la conferencista, que también es juez, yo podía decidir en el 1470 en qué tipo, según mi criterio, así tengamos riesgo leve, riesgo severo o riesgo moderado, yo podía prescindir. Yo escogía eso. No necesariamente me guiaba de la ficha de valoración de riesgo, porque yo a ustedes ya les he comentado en clases anteriores, pero hoy vamos a hacer de manera detallada. Este diplomado va a servir no solo para abogados, efectivos policiales, asistentes sociales, personal que trabaja, psicólogos, personal que trabaja dentro de los centros de emergencia mujer, dentro de las comisarías, personal incluso que trabaja en centros educativos, en centros universitarios, que conozcan cómo funciona el mecanismo de acceso. Es importante, porque todavía está siendo, a la pregunta de Sandra, doctor, el 1470 ha sido derogado de manera expresa por la ley que usted me está mencionando. No, Sandra, la respuesta es no. Lastimosamente en el Perú estamos más ocupados en otros espacios, tal vez políticos, y ha generado que nuestro Congreso, mire, coge una situación como que disparos al aire, y no organiza, no articula, no dice, hey, tenía un decreto por ahí que lo lancé para la emergencia sanitaria, pero usted, Rosángela, me dice, doctora, ¿lo complementa? Rosángela, simple con leer la exposición de motivos. Y yo siempre les digo a ustedes en mis clases, abogado que se conecta a mi clase o persona que se conecta, profesional que se conecta a mi clase, está obligado a leer la exposición de motivos de cada ley que usted va a aplicar en su día a día. Si no, simplemente se convierte en un repetidor de lo que está en la ley. Léame usted la 1470, ¿la tienen ahí en la motivación? ¿Qué dice la 1470? ¿Por qué se dio? Incluso en la parte de arriba está sumilladito y dice, durante la emergencia sanitaria. Señores, mi pregunta a todos ustedes, ¿la emergencia sanitaria, alguien me podría decir si sigue vigente la del COVID? ¿Sigue vigente la emergencia sanitaria? Ahora, necesitaría la pregunta de Rosángela, sacar un dispositivo que diga, ya se deje sin efecto el 1470? Si en su antecedente decía, hey, prescíndeme de audiencia, actúa solo con declaración de víctima durante la emergencia sanitaria. Hace 2 meses creo que salió incluso a nivel mundial, ya el de la OMS, ya a sacar un cartel y dijo, hey, la emergencia sanitaria terminó por si acaso, para los que todavía no se notifican. Pero vaya usted, de los 600 conectados que están ahorita, todavía les llega sus resoluciones de auto final de medida de protección, dado cuenta con el escrito presentado y teniendo en cuenta el estado de emergencia decretado por el 1470, en riesgo leve, prescíndase de audiencia. Y veo el asentimiento de muchos con los que están con la cámara conectada.
Pero usted es el abogado, pues, estimado amigo, y si usted permite esto, entonces no tendría mucho sentido, porque estaría siendo parte de un sistema que ya colapsó, un sistema que ya incluso, no le quiero echar flores a mi 31715 tampoco, porque el Congreso fue por insistencia su aprobación, tampoco es que fue una cosa que llamó a los principales actores que funciona dentro de un sistema, debió hacerlo. ¿Qué le costaba en ese espacio al Congreso convocar? ¿A quién? Poder Judicial mínimamente, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer. ¿Les costó? No. Un día se sentó un asesor, empezó a decir, vamos a justificar tal vez por ahí lo que tenemos que emitir, y dijo, hay mucho abuso, escuchó al pueblo y yo resuelvo respecto al pueblo. Ahí está su 31715. Y hoy lo vamos a cuestionar también, porque por irnos de un lado, del extremo, del desborde tal vez de todos los conectados que decían, sí, doctora, qué injusto, hemos hecho un salto, no un salto armónico, no un salto a algo tal vez más beneficioso, más coherente. Creo que ese salto que hemos dado, o esa medicina, ha sido para empeorar al paciente. Porque encima que sacan la medicina milagrosa, capacitaron, señores, en su última modificación. ¿Cuántos de los que están conectados acá sabían que ya se dio la 31715? ¿Cuántos incluso de los operadores de justicia que trabajan día a día en el de violencia siguen utilizando todavía que el huracán Yaku y que la emergencia sanitaria? Entonces, señores, algo está fallando. Justamente por eso yo, de manera directa, hablé con la institución educativa. Rosángela me dice, desconocida doctora, pero hoy lo vamos a ver. Por eso hablé con Udiápolis y le dije, es verdad, hemos venido abordando tal vez mucho el tema de violencia, pero señores, yo tengo un compromiso con ustedes y ustedes tienen que aplicar según las modificatorias. Si no, entonces se van a quedar con la clase de la autora según las reglas del año pasado. Todavía ustedes siguen revisando mis videos por ahí. Señor, las reglas cambiaron. Y ahora tengo que dotarles de esa nueva herramienta para que usted pueda actuar, sobre todo si usted es abogado de la parte denunciada. Porque aquí yo considero que el grueso de los conectados son abogados de la parte denunciada y quieren saber alguna estrategia, porque si no, simplemente nos sentamos a esperar nuestra medida de protección y punto. Porque si nos vamos a conectar para saber más sobre el tema de cómo emitir una medida, bueno, correcto, importante también. Incluso los psicólogos dicen, doctora, a mí me han preguntado, incluso Sandra me dice también, doctora, el tema de la validez de aquellos informes que al final están dispersos. Tenemos por un lado los informes psicológicos del SEM, tenemos por otro lado la pericia psicológica del Ministerio Público. Doctora, ¿cuál hago caso? ¿O cuál es el que a mí me ayuda? ¿Cuál es el que a mí me sirve? Indistintamente que yo sea abogada de la parte denunciante o denunciado. Señores, hoy vamos a aprender a delimitar los espacios y utilizar los instrumentos. Usted va a aprender en este diplomado a utilizar y manejar instrumentos según lo que usted quiere. ¿Quiere apoyar a la parte denunciante o va a ser patrocinador del denunciante? Ah, entonces yo le voy a dar los componentes. ¿Quiere usted a la parte denunciada? Ah, correcto. Va, si esa persona denunciada sobre todo le comenta a usted que él no ha generado ese acto de violencia, ¿no? Porque tampoco estamos para defenderlos si es que ellos lo han hecho. Si ellos lo han hecho, yo felicito públicamente a abogados que en mis audiencias, de manera presencial que yo realizo, me dicen, doctora, estoy acá con mi patrocinado y efectivamente, él faltó el respeto porque generó agresiones verbales y estuvieron sus hijos. Yo ya conversé con mi patrocinado. Y él asume ese compromiso y va a acudir a la terapia psicológica y es correcto de que se dé la prohibición de que no vuelva a hacerlo. Perfecto. Mire cómo el abogado asesora de manera correcta a su patrocinado. Porque, señores, al final estamos en un ámbito de protección. ¿En qué ganamos el abogado? En generar e insertar, si sabemos qué ha sucedido, y el más, doctora, mire, mi patrocinado no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes judiciales, no tiene medidas anteriores, no ha incumplido una medida. Esta es una situación aislada, pasó en ese momento, no se justifica la violencia con violencia, pero sucedió. Pero también hay una intención de la parte denunciante tal vez en reactivar esa armonía como progenitores. Ya no va a haber relación de pareja, pero va a haber una armonía como pareja, como padres,
Correcto. ¿Por qué la juzgadora no va a poder analizar eso? Ah, doctora, ¿qué significa? Que si lo perdonó, entonces usted ya no dicta medida. No, yo podría dictar una medida, pero una medida genérica, por ser la primera oportunidad, por darse esas condiciones de que yo, ¿por qué tendría que dictar alejamiento, retiro del hogar, identificar medidas más gravosas? ¿Por qué? Si el espacio no se está dando de esa manera. Entonces, señores, hoy vamos a conversar de eso. Muy bien, ahora ya estamos todos atentos, lo que les he dicho es parte también de este cambio de poder analizar el tema de violencia. Ya usted no se va a quedar, señor, con la declaración de víctima, ya resulta insuficiente muchas veces. Yo entiendo que los acuerdos plenarios, incluso penales, doctora, el tema de la asertividad, el tema de la que se tiene que tomar especial consideración en la declaración de la víctima, claro, usted lo va a tomar en cuenta. Pero también la intervención de la parte denunciada es importante escuchar qué nos tiene que decir cuando los riesgos lo ameritan. Riesgo leve, riesgo moderado. Usted no me va a venir a exigir en un riesgo severo, donde usted tiene un certificado médico, cuando hay 6 días de incapacidad, por decir, de la parte denunciante. La parte denunciante incluso hubo un arresto ciudadano, la población logró, el señor estaba en estado de ebriedad, golpeó a su pareja, y usted pide audiencia. ¿Para qué voy a pedir audiencia en este caso? Tengo un riesgo grave porque es violencia física, está acreditada, tengo un certificado médico que tiene una fecha que es contigua a la denuncia, porque también hay certificados médicos por ahí que tienen una fecha que difiere mucho, y ahí yo, ojo, el certificado médico ya no tiene una fecha muy cercana, ¿correcto? Así que iniciamos. Correcto, vamos a empezar con el tema del sistema universal de protección. A mí me piden en esta primera sesión, doctora, eso es todo lo que vamos a analizar, pero hay que centrarnos en lo que vamos a ir pasito a pasito, sino que yo quiero que ustedes asuman ese especial interés en este diplomado que se está gestando, porque no vamos a analizar solamente el tema de la teoría. Si usted se va a poner a leer ahorita todos los marcos internacionales respecto al sistema de protección, señor, considero que puede ser un poco cansado eso, así que yo quiero despertarlo de alguna manera teniendo ese interés. Hey, yo me matriculo en este diplomado porque yo quiero aprender y tener ese argumento con el que voy a defender, ya sea al denunciante, ya sea al denunciado. Bien, vamos a iniciar entonces con algunas diapositivas que hemos presentado. Ya, no sé si se logra ver. Correcto. Dentro de este sistema, discúlpenme también que yo sé que hay muchas preguntas y hay muchos saludos. Les agradezco nuevamente siempre seguirme en mis redes sociales y estar atentos a los eventos que venimos realizando, incluso de manera presencial en algunos espacios. Así que vamos a iniciar con el tema de protección. Señores, en el Perú, la ley de violencia contra la mujer, de lucha contra la violencia dirigida hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, genera una cierta preocupación. ¿Por qué? Porque este avance a nivel de dar modificatorias incluso es porque queremos reducir índices de violencia. Índices que, señores, ahí usted lo tiene. Si usted quiere profundizar, entra a la página oficial de la Defensoría del Pueblo y ahí va a tener. Y el grupo, lastimosamente, mayoritario, vulnerable, ¿quién es? Las mujeres. Entonces, cuando usted le diga, no, es que igualdad entre hombres y mujeres. No, señores, no podemos hablar de igualdad, porque hay una lucha histórica, una lucha que no se gesta ahorita, es una lucha histórica. Y ese rostro de afectación, de violencia, no está solamente en el caso de una mujer tal vez de 30, de 25 años, de 40 años. Nuestras niñas, con violencia sexual, con violencia física, con desprotección también, claro, embarazos adolescentes, mujeres en espacios de feminicidio. Entonces, tenemos en este espacio la violencia contra la mujer nos exige generar esta normativa en lucha para bajar estos altos índices. Esto no solamente se va a nivel nacional, sino también, perdón, discúlpenme, esta no era la diapositiva del sistema internacional, me dan un segundito para dejarla de compartir acá. Tenemos un marco de protección de un sistema americano,
y también tenemos un sistema universal. Y me dan un segundito para ubicar la otra diapositiva, por favor. Dentro de este sistema de protección, lo más resaltante respecto, por ejemplo, es la Convención Belén do Pará. Esta convención que nos obliga a todos los estados que son parte a establecer políticas de lucha directa. Es decir, si el Estado peruano se somete a nivel internacional a suscribir, incluso suscribe y se obliga a estos marcos internacionales, es porque tiene que tomar una actitud directa de enfrentar esta lucha contra la violencia dirigido hacia las mujeres. Entonces, incluso este sistema americano y también este sistema universal establece mecanismos de supervisión, establece mecanismos de control respecto de que si el Perú, por ejemplo, en este caso, está cumpliendo o no la política. Y ustedes recordarán, por ejemplo, el caso Azul Rojas Marín. Un caso importantísimo, porque este caso nos llevó a reflexionar de cómo los organismos internacionales realizan esa supervisión respecto de que si el Perú está o no cumpliendo con el tema de dictar leyes, de controlar, de verificar si es que, por ejemplo, en ese espacio hubo una reducción de índice de violencia. Así que vamos a precisar ello justamente en este material. Si me permite aquí compartir. Vamos a ver aquí. Aquí está, correcto. A ver. Voy a ampliar la diapositiva y vamos a compartir aquí. Hay algunas preguntitas que me están haciendo aquí. Aquí está. Aquí está. Este es el resumen. Ustedes lo pueden ver ahí. No sé si se puede ampliar un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor. Este es el resumen respecto al marco internacional. Aquí está. Nosotros, si ustedes revisan la Constitución Política, incluso en su artículo 55 y su cuarta disposición final y transitoria, establece que los tratados internacionales de derechos humanos, el cual forman parte de nuestro derecho interno, tienen jerarquía constitucional. Entonces, cuando usted va a abordar un tema de violencia, tiene que utilizar estos marcos internacionales vigentes porque resultan obligatorios para usted. Por ejemplo, dentro de la primera carta, en este caso, la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos en el año 48, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el año 66, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 69, y eso ya es una línea de estos tratados internacionales que obligan al Estado peruano a que se ejerzan principios de no discriminación, principios de igualdad, principios en los que el ser humano se coloca en una situación de protección y de tutela de derechos. Pero claro, hasta aquí todavía estamos, hasta la Convención Americana de Derechos Humanos, seguimos en un espacio de protección al ser humano como tal. Pero todavía no señalamos una disgregación respecto de que dentro del grupo humano tenemos personas vulnerables o humanos vulnerables. Y ahí surge lo que usted escucha a diario. Doctora, derechos humanos de las mujeres. Derechos humanos de los niños. Doctora, ¿pero qué? ¿Un niño no es humano? ¿Una mujer resulta no ser humana? ¿Por qué separamos? ¿Por qué hacemos esa separación? ¿Por qué creen ustedes que disgregamos en el tema o separamos el tema de mujer con el tema de... ¿Por qué lo hacemos? Para darle un mayor énfasis de protección por la vulnerabilidad, Catherine, claro que sí. Porque yo les había mostrado
Incluso el informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice claramente, el índice de violencia que se registra a nivel de mujeres es un índice bastante alto. En el caso de los niños, por ejemplo. Señores, ¿ustedes creen que los casos que vemos a diario a nivel judicial, dentro de estos casos, en esos conflictos de pareja, en la mayoría de casos que llegan, todos tienen hijos? ¿Usted cree que la típica familia o esta familia sin hijos, esa familia sin hijos que también se da a estos matrimonios que decidieron no tener hijos, ellos son los que llegan por conflictos de violencia en su mayoría? El grueso de casos son justamente estas familias que tienen cierta ya afectación, cierta situación de que se rescabreje, hubo una afectación en ese íter de la relación, y esto conllevó a que los niños sean los primeros afectados. Entonces, cuando, por ejemplo, utilizamos principios dentro de insertar al niño como grupo vulnerable en un caso determinado, ¿por qué surge eso? Porque usted, si cuando el efectivo policial da cuenta al Poder Judicial de un hecho de violencia entre una pareja, pero cuando se le hace la declaración a la víctima, indica que sus hijos estuvieron presentes, ¿por qué la juez o el juez tendría que dictar una medida de protección a favor de los niños? ¿Por qué? Si ellos no han sido, o hubo una denuncia contra ellos, o hubo una denuncia respecto de ellos. No. En un proceso civil, en un proceso ordinario, ¿podría yo insertarlos a ellos? Perfecto lo que me dice Stephanie, doctora. Víctimas indirectas. ¿Y cuál crees que es el fundamento? Y aquí usted lo está viendo en pantalla. Este marco internacional de protección. ¿Solo las mujeres? Ahí la tiene usted, miren, el 89 salió. Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Usted me puede hablar de categoría interés superior del niño. Usted me puede hablar el hecho de tutela diferenciada, pero dele un contenido internacional dentro de un marco vigente. Usted no me habla de estos conceptos simplemente porque suenan bien. Usted me habla porque en el marco internacional de protección también se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, es un grupo de especial protección que requiere una protección a través de la Convención sobre los Derechos del Niño. Doctora, ¿y las mujeres? ¿Y las mujeres cómo las protejo? Si quiero establecer que es un grupo de especial protección. Convención para la eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer en el año 1981. Señores, usted va a revisar el protocolo vigente de otorgamiento de medidas de protección. Usted va a revisar incluso la 31715. Usted va a revisar el texto único de la 30364. Usted va a revisar las modificatorias del reglamento de la ley 30364. En todas ellas presente la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Señores, no tiene una data corta, es de data antigua. Lo que me dice User, analizar desde el ámbito jurídico internacional. ¿Sabes por qué? Porque si tú vas a analizar simplemente con tu ley, tu reglamento, entonces eres un abogado que estarías yendo en contra de tu propia carrera. Porque tú tienes, y en esta institución educativa le hemos ya a ustedes venido sosteniendo hace mucho tiempo, tenemos que, ojo, leer exposición de motivos. En la exposición de motivos te dice, hey, ¿por qué estoy dando una ley? Incluso en el 1470, ¿por qué surge el 1470? ¿Solo por la emergencia sanitaria? No, también era un mecanismo para poder frenar estos índices de violencia. A través, y enmarcándolo, porque es así, tú tienes aquí tu ley y la tienes que ir insertando dentro de algo mucho más grande. Eso algo mucho más grande es justamente los tratados internacionales. Entonces, me dicen, doctora, ¿para qué me sirve saber sobre el Sistema Universal de Protección y sobre el Sistema Americano de Protección? Es importante conocer estos tratados internacionales debido a que este es el fundamento
de la obligación, ojo con esto, obligación de cumplimiento del Estado peruano. Y cuando por ahí un padre abandone a su hijo, una madre abandone a su hijo, una madre ejerza castigo físico sobre su hijo o hija, o un hombre ejerza castigo físico sobre una mujer, entonces usted no se va a quedar porque el texto único ordenado dice así. No, usted como juez, usted como policía, usted como enfermera, usted como vecino tiene la obligación que ante un caso de violencia que recae sea en la mujer o en un niño, o también en una persona vulnerable, un adulto mayor, una mujer que se encuentra, por ejemplo, una mujer migrante, y ahorita vamos a ver todos los componentes de vulnerabilidad, pero usted está en la obligación como ciudadano y como parte del Estado, porque si usted como parte del Estado no cumple, tendrá, si es que forma parte directa de trabajo del Estado, responsabilidad funcional. ¿Qué pasa con aquel policía que se hace de la vista gorda y le dice, cuando viene la mujer a denunciar, le dice, no, pero no te golpeó, solamente te llamó la atención? Pues eso solucionalo en casa, eso no es un problema que le compete. Acá tenemos casos de feminicidios. Vaya usted, por favor, por allá y retorne. Y algo que ustedes le dicen, doctora, en pleno siglo XXI, ahora con todo esto que hay en prensa, mediatez, esto es imposible que pase. Señores, yo hasta ahora, en las denuncias, cuando se refieren a conflictos familiares o interfamiliares, igual hay efectivos policiales que pueden no tomar ese caso porque consideran no resulta relevante. Pero este efectivo policial que hace eso, que son pocos, porque la mayoría de efectivos policiales son efectivos que están cumpliendo su labor y que se están capacitando, sobre todo para eso. Ellos asumen este caso y tienen, señor efectivo policial que me está escuchando, usted, así hay un caso muy mínimo, un caso que usted diga, este caso no lo debería yo recibir porque, doctora, que le dijo gorda. He tenido un caso de esto, o sea, que una persona, señora, llegó diciendo algunos adjetivos que le había dicho por su contextura física a su esposo. Y el policía no lo quiso recibir. La señora tuvo que irse directamente al juzgado. Y tal vez para nosotros, los que estamos conectados hoy, diremos, doctora, pero imagínese, a la comisaría llegan casos de mujeres que las golpean. ¿Y por qué va a llegar una mujer? Porque le dijeron si estaba gorda, flaca, si su cuerpo estaba bien o su cuerpo estaba mal. Pues la señora que tenga mejor autoestima y que se evite de ir a la policía, o para qué lo escogió como esposo. Señores, esto a veces pasa, incluso en nuestros juicios de valor, que están llenos de estereotipos. Pero hay un documento que nosotros nos obliga, un documento internacional. Si esta mujer, ya sea con una agresión verbal, ya sea con una frase de estereotipo, afecta su integridad psicológica, check. O siquiera puede afectar, ni siquiera hablamos de que le afectó al 100%, que tal vez ella sienta que eso le afecta, suficiente para que usted recepcione la denuncia. Usted no puede hacer un juicio de valor a nivel policial. El juicio de valor deje que la institución Poder Judicial evalúe si le da o no una medida de protección y qué tipo de medida de protección emiten. Muchísimas gracias, Patricia. Me dice, doctora Tania, sería bueno que muchas magistradas escuchen su ponencia. Patricia, nosotros venimos capacitando de manera presencial. Hemos capacitado en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en Lambayeque, en la Selva. O sea, nosotros estamos cumpliendo también con un rol de capacitación presencial interinstitucional, esto es decir, de nuestro mismo órgano jurisdiccional, de las mismas Cortes Superiores de Justicia dentro del Poder Judicial. Así que también asumimos con responsabilidad el trabajo que se viene realizando. Correcto, muchísimas gracias. Entonces, incluso en las resoluciones judiciales que emite la medida de protección, su marco internacional tiene que contener estos tratados internacionales. Sino que yo le quiero dar contenido, porque si usted se queda, doctora, a ver, aprendo, Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación. Señores, se agotará con que usted traslade todo lo que dice la Convención, que son bastantes hojas, y las lleve a su escrito. Si usted no entiende y no le establece un nivel de aplicación, entonces va a ser insuficiente por más que usted en su escrito
de contestación o en su escrito de demanda o de denuncia, en este caso, inserte todos los mecanismos internacionales. No le va a ser de mucha ayuda. Pero si usted enlaza y dice, doctora, es cierto, tengo un caso en el que la denuncia solamente es respecto a la pareja de esposos o a la pareja de convivientes. Doctora, pero estuvo presente en ese momento, en ese conflicto, los hijos. Y los hijos tienen 8 y 5 años. Y los hijos luego de eso en el colegio, incluso la profesora podría decir, ya no quieren asistir a clase, no están comiendo, no están prestando atención. Efectos de la violencia dentro del hogar. Lucía me dice, doctora, del gobierno regional de Pasco, correcto. Yo ahí les he dejado al final de las diapositivas mi correo electrónico y también podrían a través de la institución educativa Viápolis contactarme. Yo gustosa de continuar con el tema de capacitación. También tienen mi red social, me encuentran como Tania Bocanera Risco y también de manera directa pueden contactarse conmigo para temas de capacitación. No consultas porque me desempeño como magistrada. Entonces, señores, hay que darle contenido a los marcos internacionales. Y les pongo un casito rapidito para que usted vea si usted captó cómo puedo yo insertar la Convención sobre los Derechos del Niño, porque en su mayoría dentro de esa protección en la Convención de los Derechos del Niño están nuestras niñas. Y casito para ustedes. A ver, primer casito, para que se me despierten. No creo que a esta hora, estamos cerca a las 9 de la noche. Señores, llegó un casito al juzgado en el que, imaginemos supuestos, típico caso de violencia física entre un hombre y una mujer. Hombre, el sujeto activo, mujer, sujeto pasivo. El caso, ¿ok? El caso común, correcto. Entonces, si esto llega a su juzgado, y si usted no es un abogado que tiene una visión mucho más amplia, simplemente pedirá medidas de protección para esta adolescente, a esta mujer, a su favor, y a la parte denunciada en contra. Suficiente. Si usted no utiliza el protocolo de buena atención, este protocolo que te permite conversar con la víctima y pregunta, ¿quién es el que tiene el primer contacto con la víctima? En su mayoría es los efectivos o son los efectivos policiales. Ellos son, señores, la piedra angular. ¿Y qué pasa con el efectivo policial? ¿Qué más hace el efectivo policial? ¿Llena qué cosa? ¿Qué instrumento llena? ¿Qué instrumento llena? La ficha de valoración de riesgo, importantísimo instrumento que va a llenar. Y yo lo capacité al efectivo policial sobre la convención sobre la eliminación de todo tipo de discriminación, la Belén no Pará. Le dije, hey, en marco de esto tienes que atender bien a la víctima. Tú no le vas a hablar, ¿qué es el policía? Muchas veces el policía que no se capacita, porque yo respeto a los que sí, incluso nosotros vamos a dictar capacitación directa aquí en Trujillo, a los efectivos policiales, son 17 sesiones de pura capacitación presencial a los efectivos de Trujillo, así que las cosas van a cambiar. Con su computadora. Ni miran a la víctima. Me golpeó la cabeza con un objeto que tenía tal vez una punta o lo que fuese, prácticamente una situación muy fuerte. El efectivo policial, la víctima indica que le golpearon la cabeza, no es capaz de mirar a la víctima, hey, ¿tiene la sangre? ¿Tiene algún rastro de algún golpe? ¿Es visible lo que ella demuestra? Porque tal vez fue un golpe que no es visible. Y ella también dice, me golpeó con la toalla mojada, doctora, porque él sabe golpear. Me llevó a la ducha, me puso la toalla mojada y me golpeó, porque él sabe cómo agredir a una mujer sin dejar rastro. Pero no, muchas veces seguimos tipeando y miramos a la víctima. ¿Qué dice la Convención Belén do Pará? ¿Qué dice la Convención sobre la eliminación de todo tipo de discriminación? Tú a esta víctima tienes que darle ese trato diferenciado. Tienes que escucharla. Tienes que visibilizar incluso lo que ella por miedo no te cuenta. La sangre no importa, dicen. Terrible, terrible lo que me dice Yoli. Es más, está llenando la ficha de valoración de riesgo. Señores, ustedes saben que la ficha de valoración de riesgo hay una ficha diferenciada para mujeres, para niños
y para adultos mayores. ¿Hay ficha de valoración de riesgo diferenciada para hombres? Respóndanos, ¿sí o no? ¿Hay ficha para hombres? Y muchas veces, por eso justamente es que cuando el hombre va y le establecen sus fichas de valoración de riesgo, no sale el verdadero riesgo, porque ni siquiera se han tomado el tiempo de hacerle una ficha. Y falta por ahí un efectivo policial que ni lo mira y le dice, ¿está en estado de gestación? ¿Sí o no? Al hombre. ¿Pasa o no pasa eso? Pasa. Señores, lo importante es que usted sepa que como parte incluso de este espacio, no, Sofía, no lo puede llenar la mamá, tiene que llenarlo el efectivo policial cuando usted va a la comisaría, pero puede ser llenado también en el Poder Judicial, por ejemplo, por el secretario judicial o por el de mesa de partes, puede ser en el Ministerio Público por un auxiliar, claramente, o puede ser de acuerdo en la situación en la que se encuentre. Pero estamos hablando de los casos mayoritarios que llegan por la policía. Señores, yo les estaba hablando de este caso de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer que se dio en el año 94, la famosa Belén do Pará. Señores, ¿qué pasa si la denunciante del típico caso de agresiones respecto del denunciado, pero usted se va y mira la edad? ¿Y qué creen que edad tiene la denunciante, que ya está denunciando violencia familiar? 15 años. Pero no, ni el policía se dio cuenta, porque como estamos hemos normalizado tanto el inicio de la actividad sexual a corta edad, porque ya incluso eso lo estableció, en este caso, la OEA, por ejemplo, sacó un reporte, también UNICEF sacó un reporte respecto de que el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes cada vez es mucho, a edad mucho más temprana. Entonces, llega una mujer de 15 años, una adolescente de 15 años. Señores, si usted es adolescente de 15 años, solo le va a dictar la medida genérica de prohibición respecto a que el denunciado logre efectuar un tipo de violencia en esta víctima, entonces usted fracasó. O el sistema fracasó. Porque el sistema no se da cuenta que esta denunciante tiene 15 años. Le pregunté a la denunciante de 15 años si terminó el colegio. Le pregunté a la denunciante de 15 años si se vio interrumpido sus estudios secundarios por su estado de gestación. Si yo no realizo ese tipo de preguntas, yo no estoy analizando ni dándole vigencia a este marco internacional de protección. Porque una adolescente que sigue siendo una menor de edad está dentro de ese espacio de protección, que ya no tendría por qué haber pasado un embarazo adolescente de manera inicial, porque eso también es una violencia que ha recaído sobre ella. Y tampoco tendría por qué haber desertado del colegio por el motivo de está embarazada. Entonces, si la adolescente está embarazada, recae en ella violencia por parte de tal vez su agresor sexual o por parte de en ese momento, la persona que embarazó a esta adolescente, pero adicional a ello, el Estado peruano le dice, bueno, ya dejaste de asistir a clase, muy bien, mujer invisible. Entonces, cuando usted tiene un caso de esa naturaleza, usted tiene que analizar edad de la víctima. Si usted quiere respetar este marco internacional, usted tiene que analizar edad, grupo etario, esa es la terminología, grupo etario. No solamente se va a quedar en que es mujer o no, usted tiene que analizar el grupo etario, usted tiene que analizar su condición económica. ¿Qué pasa si es una mujer que se encuentra en una situación de pobreza? ¿Se convierte en más vulnerable o no? ¿Qué te dice las reglas de Brasilia que han sido actualmente, ya se ha dado un tema de actualización? Edwin nos dice algo importantísimo, doctora, las instituciones educativas están obligadas
a darle las clases en sus domicilios de las adolescentes embarazadas. Edwin, la política nacional de reinserción escolar está vigente. El problema, Edwin, es que no han llegado a todos los espacios de nuestro territorio nacional para que se efectivice la política tal y cual tú le estás señalando. Porque en el juzgado en el que yo atiendo todos los días los casos de violencia, cuando le pregunto a estas adolescentes de 15 años, de 14 años, dejaron el colegio porque salieron embarazadas. Y es un grueso bastante amplio. ¿eh? Y eso no es lo que me dice Jessica, una discriminación. Eso no es incumplir, señores, atentos aquí, eso no es incumplir el Tratado Internacional de las dos convenciones vigentes. El que el Estado peruano, que se obligó, porque qué bonito, ¿no? El Estado peruano firma el tratado. ¿Y qué hace luego de que lo firma? ¿Cuál es el siguiente paso después que firme el tratado? Materializa lo que pide el tratado. El tratado te está diciendo, hey, no más violencia. ¿Y qué hace el Estado? ¿Cómo supervisa? Señores, yo tengo casos terribles de no cumplimiento de los tratados. Le voy a decir uno. Denuncias de violencia sexual dentro de los centros educativos, señores. En este mes he tenido 2 casos. Y para mí es alarmante. 2 casos de violencia sexual de profesores a alumnos. Docentes a alumnas. He tenido otro caso, y aquí les voy a hacer la gran pregunta a ustedes. Doctora, ¿qué hago? Tengo un caso. Un niño de 11 años ha realizado tocamientos indebidos a otras 2 niñas de 11 años. Tarea para ustedes. ¿Qué hacen? ¿A quién le dicto medida de protección? ¿A quién le dicto medida de protección, señores? Un niño de 11 años, tocamientos indebidos a 2 niñas de 11 años dentro del colegio. ¿A quién le dicto medida de protección a favor y a quién le dicto en contra? ¿A quién le dicto en contra? A ver, piensen, doctores. Piensen. Estoy leyendo aquí palabritas que no me convencen. Por ahí vi adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Será cierto esto? ¿Desde qué edad son adolescentes? 11 años dije. 11 años dije. Yo no dije 12. Yo no dije 14. 11 años. El niño que ejerció tocamientos indebidos contra 2 niñas de 11 años en un centro educativo. ¿A quién dicto medidas de protección a favor? A favor. Lo que dicen muchos, a las 2 partes. Al sujeto pasivo, es decir, a las niñitas que fueron tocadas por este niño, y lastimosamente para algunos y para otros beneficiosamente, al niño que hizo el tocamiento indebido. Y muchos me dirán y se escandalizarán. Doctora, ¿cómo le va a dar medida de protección a favor si este niño de 11 años es todo el tiempo, anda levantándoles la falda, se va al baño y les quiere hacer tocamientos en sus partes íntimas? Doctor, ese niño ve pornografía, ese niño es un niño terrible, sancionen al niño. Ojo, ¿qué dice acá? ¿Convención sobre qué? Derechos del niño. Y en esta convención, ¿excluye porque él hizo tocamiento indebido? ¿Excluye? ¿Deja de ser niño por haberlo hecho? Ahora yo les pongo una situación. Les voy a dar respuesta. Yo no dejo mis casos sin respuesta. Pero para que ustedes internalicen más su convención, y muchos dicen, doctora, hay que salir de esto. ¿Cuántos quieren incluso salir de la Declaración de Derechos Humanos? Incluso ya, los congresistas todo el día dicen pena de muerte, queremos salir, el Estado está encadenado. Doctora, niño dicen, y tengo el caso del gringacho, niño, que utilizaba su condición de menor de edad para asesinar, para robar. Y usted dice, no, a él sí que le caiga todo el peso. Señores, pero identifique el grupo etario, pues. El gringacho no tenía 11 años. El gringacho tenía más de 15 años. Reglas beneficiosas
con medidas socioeducativas que se podían dar y limitativas en algunos casos, claro que sí. Y cuando aquí alguien de mis conectados me puso medidas socioeducativas, señores, hay que revisar bien, porque usted tampoco podría aplicar una socioeducativa en este caso. Cuando es menor de 12 años, usted tiene que aplicar para todos medida de protección. Saque de su cabeza la socioeducativa. No encaja tampoco la socioeducativa. No encaja. ¿Y qué hacemos, doctora, con el niño? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hacen con ese niño? ¿Que siga asistiendo al colegio y las clases con sus otras compañeritas a las que le tocó sus partecitas íntimas o sus partes íntimas? ¿Cómo creen que estaban los padres de familia? Algunos dicen que no asista. O sea, le limito el derecho a educación al niño. Señores, yo sé que es una situación difícil, pero nos toca resolver sobre eso. Porque nuestros niños, lastimosamente, el Estado suscribe tratados internacionales como si viviéramos en un espacio de armonía perfecta. Todos somos seres humanos perfectos. Usted mañana descubre la infidelidad de su esposa, incluso dentro de su casa, y su reacción de usted tiene que ser, bueno, continúen, ya regreso. Porque si usted la golpea o golpea a él, obviamente su consecuencia será terrible. Entonces, los marcos internacionales nos obligan a ser ciudadanos de una categoría plus, ni la sociedad europea. Pero ¿qué hace el Estado para que seamos ciudadanos, no quiero decir de primera categoría o segunda porque eso está mal, pero seamos ciudadanos casi perfectos? ¿Nos educa correctamente nuestras instituciones educativas? ¿Nuestros padres cumplen con estar el tiempo suficiente con sus hijos? ¿O nos dejan a cargo de cuidadores que tal vez no tienen los valores que tienen nuestros padres? Este es un círculo vicioso, señores, y considero que estos marcos internacionales, importantes sí, y voy a resolver, porque usted me dice, doctora, quiero que usted me dé la respuesta de los de 11 años, no me voy a ir de la clase sin que usted no me dé la respuesta de los 11 años, ¿cómo resolvió ese caso? Yo lo sé. Así que la respuesta va aquí, redoblen tambores. Señores, primero, medidas de protección ¿para quién? Para los tres, las dos niñas afectadas y el niño como sujeto activo. Yo no voy a hablar agresor, yo no voy a hablar infractor porque no tiene la edad, no voy a hablar nada de eso. Para el sujeto activo sí, porque fue el que hizo el hecho. Pero ese hecho lo hizo, y aquí viene lo que ustedes me escribían, doctora, atrás de ese niño de 11 años, ¿quién actúa? Padre, padrastro, tal vez, madrastra, tío, que ejerce violencia, hermana, que le hace ver pornografía, vecino, que en sus ratitos que él está solo, llega a la casa y ejerce violencia contra él. Todos ellos responsables, todos. ¿De quién nos estamos olvidando? ¿A quién cree que yo, porque yo no le puedo estar en contra solo a los padres, la medida, porque tiene que haber del otro lado alguien que tenga que cumplirme en mi espacio de protección en razón de estos tratados internacionales, porque el tratado dice, protégeme al niño. Correcto, Alejandra. Correcto, Graciela. Correcto, Elder. Correcto, Víctor Isela. Edith Largo, correcto. Cindy, correcto. Mercedes, correcto. La institución educativa. ¿Recuerda usted el caso que le mencioné de Casa Azul Rojas Marín? De este integrante de la comunidad LGTBIQ que fue afectado por los integrantes de los efectivos policiales, que él se fue, incluso cuando quiso denunciar, lo que hicieron es abusar de él dentro de la comisaría y que luego también maltrataron a su madre. Usted dirá, responsable para el sistema, en este caso, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿responsable quién? ¿El policía que hizo el acto de violencia sexual? ¿O el maltrato, la tortura incluso? Claro, él. ¿Pero quién más? El Estado. ¿Y el Estado representado a través de qué institución? Policía Nacional del Perú. Y aquí, señores, usted cuando matricula a su hijo en un colegio, en un centro educativo, usted se va a trabajar para poder darle una mejor calidad de vida a su hijo. Y usted deja en un espacio, o lo deja en la calle a su hijo, lo está dejando en un colegio, está dejándolo en un centro educativo. Doctora, ¿interesa que sea un centro educativo nacional o sea privado? No interesa, sigue siendo colegio, sino ¿por qué ponen colegio? Doctores, que en la esquina de mi casa han abierto un colegio, de un piso, un cuartito, ese es el colegio. Señor,
Ese no es problema ni siquiera de usted. Ese es problema que el Estado no debió darle licencia a ese cuartito que lo hicieron colegio. Y sigue siendo responsable el Estado. ¿Y por qué es responsable el Estado? Por esto que están viendo en la diapositiva. Porque estamos suscritos en estos tratados, señores. Es lógico. Entonces, revise usted la declaración final de UNICEF respecto a los colegios y centros educativos. Los centros educativos tienen la obligación, siendo privados o públicos, de darles soporte de seguridad dentro del centro educativo a sus alumnos. ¿Y sabes qué dijo el director? Doctora, es que eso fue en el recreo, porque en el salón de clase eso no pasa. El niño aprovechó, miren lo que dijo el directora, el niño aprovechó el recreo, cuando ya no están en clase, para generar ese tocamiento indebido a la niña. Señores, el espacio de cuidado dentro de un centro educativo se agota en el aula, y si pasó en la formación, y si pasó en el baño, y si pasó en el kiosco, y si pasó, señores, ¿sigue siendo el centro educativo o deja de ser centro educativo porque es en el kiosco? Esta judicatura le solicitó en el plazo de 24 horas, que nos indique las medidas administrativas a implementar respecto de los espacios de cuidado para estos niños. Que se incremente un profesor más, que él vea. 2, 3 auxiliares más, que él vea. Que se sentará al lado del niño que realizó el tocamiento indebido, un auxiliar las 24 horas, que él vea. Que el padre del niño se sentará 24 horas con él para poder que el niño tenga un cierto control de sus actos, lo hará. Y si los padres conversan con él y dirán que haga una educación virtual, lo verá, pero que me dé un plan de acción rápido. Yo no puedo disponer, expulse al niño del colegio. Esa sería una medida en contra. Adicional a lo que me dice Paola, qué importante lo que me dice Espicuelta. Me dice, doctora, ¿y qué? ¿Y qué pasó con los padres? ¿Qué? O sea, los padres mandan a sus hijos, a sus demoniachos, los mandan al colegio y listo, que la profesora vea. Esa es la otra tendencia, ¿verdad? Bueno, yo con mi hijo no puedo en mi casa, mejor lo matriculo todo el día al colegio y en la tarde que vaya todo el día a actividades, porque yo, este niño, ya no puedo más. Así listo. Señores, aquí tenemos que tomar en cuenta algo. La Convención sobre los Derechos del Niño protege a estos niños, claro que sí, pero también establece algo importante en el ámbito internacional. Se llama, atentos aquí, responsabilidad parental. Grande. Responsabilidad parental. Y usted se va a confundir tal vez en el examen y va a decir, ¿qué es responsabilidad parental? Es la responsabilidad de los padres de los deberes de cuidado, derechos y obligaciones respecto de sus hijos. ¿Así? ¿Solo eso? La responsabilidad parental en el espacio convencional que estamos hablando el día de hoy tiene una acepción mucho más amplia. Y es que si el padre no cumple, el Estado lo hace. Entonces acá no hay forma que el Estado se libre. Doctora, pero eso es culpa de los padres lo están criando mal. Tiene que involucrarse el Estado, incluso en esos casos. Y por eso es que se crean las unidades de protección especial, en el marco de darle materialización a nuestra Convención sobre el Derecho del Niño. Y aquí me preguntan, doctora, ¿cuál es el plazo para emitir? Señores, revise usted, si tiene ahorita a la mano, la ley 31715. Y ese es otro cambio que se ha dado, pero ya lo vamos a analizar en la siguiente sesión a profundidad. 24 horas, como dice Caterine. Caterine, y 24, sí, correcto, Estefanía, 24 sin importar el tipo de riesgo. Ya no es que, si es leve, le voy a dar más. Si es moderado, le voy a dar un poquito más. Y si es severo, ahí sí, doctora, corra, porque 24 horas nomás tiene. Todo 24. Pero señores, seamos sensatos. ¿Cuántos de ustedes están recibiendo sus medidas dentro de las 24 horas? Señores, yo asumo con mucha responsabilidad mi trabajo. Hacemos jornadas fuera de trabajo. Señores, ¿qué hace usted con 4,000 casos resolviendo dentro de 24 horas los riesgos que no son severos? No es que el juez sea un flojo.
También hay. Pero riesgo leve en 24 horas. Es que no se puede. Es que, estimado, usted tiene su proceso de alimentos. Con la modificatoria del proceso de alimentos, su proceso tendría que ser, pero así, porque en el primer acto, usted fija fecha de audiencia, asignación anticipada, cursa los oficios, pone los apercibimientos y de frente a audiencia. ¿Esto qué? ¿Pasa? ¿Se puede? ¿Tenemos la cantidad de órganos jurisdiccionales? Se puede, pues. No se puede. Pero lo que sí se puede es al menos interpretar bien. Al menos enlazar con mi convención vigente. Y ahora voy al tema de las reglas de Brasilia. Doctora, pregunta, ¿las reglas de Brasilia es tratado? ¿Sí o no? ¿Es tratado? ¿Qué dicen ustedes? Porque no lo he encontrado. En el internet, doctora, ¿qué es tratado? Las reglas de Brasilia, señores, no es un tratado. No es un tratado. Entonces, ¿por qué todo el mundo hace mención a las reglas de Brasilia? Y lo enlazan con la Convención Belén do Pará. Sigrid Cabos Benítez me pregunta, doctora, ¿sigue estando vigente el 1470? Yo ya respondí eso al inicio de la clase. He dicho que el 1470 se dio por la emergencia sanitaria y que se ha dado una última modificación, que es la 31715, que ha venido a cambiar la línea de motivación incluso. Ya no indicio razonable, vamos a pasar a un espacio de acreditación. Y que se entiende que si tú te sometes a que, porque está el 1470, prescindo la audiencia, entonces tienes un buen fundamento para que apeles y digas, hey, doctora, ya no hay emergencia sanitaria, ¿no? ¿Por qué me está aplicando usted algo que ya se fue? Y su exposición de motivos del 1470 decía durante la emergencia. Y no he visto ningún documento que diga que se prorrogue su vigencia, ni tampoco he visto ninguno que diga déjese sin efecto. Pero hay que ser sensatos. Si usted es abogado de la parte denunciada, le va a convenir, oiga, cuestione, pues. Doctora, ¿acaso es riesgo severo para que usted prescinda? Es un riesgo leve, doctora. Podía llamar al denunciado. ¿En qué le afectaba? Ah, no, es que la ibas a revictimizar a la denunciante. En un riesgo leve, la voy a revictimizar. Caso distinto, doctor, es un caso de violencia sexual, de los casos de los niños de 11 años. ¿Usted va a hacer audiencia ahí? ¿Usted en el caso de los niños de 11 años va a hacer audiencia ahí? ¿Cómo va a hacer audiencia en un ámbito de protección ahí? No tiene por qué hacer eso, que lo haga Cámara Gesell en el ámbito penal. Incluso volver a revivir para estas niñas eso ya sería traumático. ¿Se justifica que en el caso que les he dicho de 11 años no se realice audiencia por ser un riesgo severo? Sofía me dice, doctora, más que justificado. ¿Qué va a apelar usted? Apele el abogado del profesor, el abogado de la mamá de este niño. Ah, doctora, que se haga audiencia, porque mi hijito dice que así no ha sido. Y no solo en el caso de menores, Bailo. También, por ejemplo, en el caso de violencia sexual de mayores, ¿verdad? O incluso yo he tenido casos difíciles de violencia sexual que ha recaído en adultos mayores y de verdad que es una situación muy difícil, señores, porque a ellos también se les somete a una revictimización. Usted imaginará una adulta mayor que haya sido afectada sexualmente, una adulta mayor que tenga que volver a revivir esos espacios de violencia. Todo lo que es violencia sexual, señores, para mí está categorizado dentro de un riesgo severo. Así que no solo niños, ¿ok? No solo niños. Correcto, y analicemos justamente el tema de la revictimización que me dice Kate. Doctora, revictimizar. ¿Qué significa revictimizar? Eso también, dentro de este espacio y este lenguaje, dentro del espacio de violencia, es que porque quiero proteger a la mujer, evito la revictimización. Porque quiero darle materialización a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, no permito que se vuelva a preguntar a esta mujer, porque señores, imagínense ustedes, a nivel policial, esta mujer ya hizo su primera declaración. A nivel de centro de emergencia mujer, otra vez el abogado del centro cuando le va a hacer su informe social o su informe psicológico, le vuelve a preguntar. Ante el juzgado en su audiencia, le vuelve a preguntar. Pasa al ámbito penal, el fiscal, le vuelve a preguntar. Pasa usted a juicio oral. Entonces, mire,
todo lo que tuvo que pasar esa víctima. Entonces, si usted está en el ámbito de protección, no va a ser coherente que, claro está, que intente revictimizar, ¿no? Miren, dentro de este espacio de marco de protección internacional hay algo, claro, no se cumplen en ese momento, pues, los tratados internacionales. Hay algo que se está hablando mucho también en este espacio internacional, que es la Agenda al 2030 para el Desarrollo Sostenible de los Estados miembros, que se aprobó en el 70º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año 2015. Se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible de los Estados miembros. Estos estados dijeron, hey, ¿cuáles son los problemas que pese a que ya varios estados han suscrito los tratados internacionales, siguen siendo problemas sin resolver? Sofía me dice, doctora, pero hay mujeres que inventan denuncias. Sofía, y también hay hombres que inventan denuncias. Mañana yo salgo denunciada por estafa. O mañana soy denunciada por violencia de uno de los participantes. Entonces, de poder, señores, puede haber no solo en el ámbito de violencia, y no solo las mujeres. Cualquier ser humano podría inventarse mañana un texto y decir, me pasó esto, y en realidad no pasó. Y me dice, doctora, las audiencias demoran. Bueno, señores, la audiencia debe ser programada en el plazo más corto, claro, el plazo más corto para las audiencias. Dentro de esta Agenda al 2030, que la Asamblea General de Naciones Unidas establece en septiembre del año 2015, dice, hey, ya suscribieron los tratados internacionales, pero sigue existiendo una agenda pendiente, es decir, siguen existiendo problemas que todavía los estados no logran solucionar. ¿Cuáles son? Mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar 17. Y el que a mí me interesa, por ejemplo, es el de igualdad de género. Ese es el que me interesa a mí. Porque hay otros como fin de la pobreza, salud, bienestar. Pero miren el objetivo 5. El 5 dice igualdad de género. Sigue siendo, fecha que tenemos Belén do Pará. Incluso tenemos una línea a partir de Belén do Pará fuerte de los estados en insertar documentos nacionales, como por ejemplo, que ahora vamos a ver la política nacional vigente, de esa lucha contra la violencia. Pero sigue resultando insuficiente. Y por eso tenemos el punto 5, igualdad de género. ¿Hay una brecha por cumplir? Correcto. El género como tal, estimado Joel, es la expresión que tú quieras brindar de tu sexo. Tu sexo es genético. Tu sexo puede ser definido genéticamente como mujer o como hombre. ¿Ok? ¿Ok, Joel? ¿Joel ya no está aquí? Yo genéticamente nací mujer. Correcto. Pero ¿qué pasa si yo quiero expresar mi género como hombre? ¿Puedo hacerlo? Puedo expresar mi género con algunos comportamientos que por años hemos venido encasillando que estos comportamientos son de mujer, estos comportamientos son de hombre. Estos colores son de mujer, estos colores son de hombre. Hombre el que no llora, mujer la que llora. Hombre el que responde enérgicamente y es el macho de la casa. Mujer la dominada, la subordinada, en una relación asimétrica de poder. Estereotipos. Estereotipos que, ¿sabe qué? No ayudan, porque en el colegio siguen pintando el aula rosa para las niñas, el aula azul para los niños. Vamos a jugar el equipo de mujeres versus hombres, rosado para la niña, azul para los niños. Sigue diciéndole la profesora cuando el niño se cae, los hombres no lloran. Entonces, señores,
¿Hemos logrado cambiar ello dentro de las instituciones educativas? ¿Hemos logrado eliminar los estereotipos de género dentro de las instituciones educativas, que es el donde pasan el mayor parte de tiempo estos niños o nuestros niños? ¿Hemos logrado que nuestros propios padres entiendan de que el hombre puede servirse su desayuno, almuerzo y cena y no que la mamá tiene que servirle al padre necesariamente? Y con eso yo no digo que, hey, al hombre hay que tratarlo como es el macho, ahora hay que tratarlo mal. No, señores, se trata de que ambos asuman. Y eso justamente está tan enlazado. ¿Alguien ha revisado la tenencia compartida, la modificatoria, en su antecedente? También tiene instrumentos internacionales. Igualdad. Ahí sí, doctora, hablo de igualdad. Claro, igualdad en obligaciones respecto de sus hijos. Pero usted no asuma que existe una igualdad entre ellos como partes dentro de una situación de violencia. Porque lastimosamente, y no lo dice la expositora, el INEI, la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional y a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya nos sacó informes diciéndonos que el grupo mayoritario vulnerable es la mujer. Porque a ella es sobre la que se ejerce más violencia. Y no por su contextura física, por la fuerza, que más fuerza tiene el hombre, no. Porque la propia mujer muchas veces asume su rol de subordinación y permite que el hombre ejerza ese rol de dominio. Y es algo que se ventila en lo tradicional. Señor, usted no se mienta. Usted cierre los ojitos un ratito e imagine una escena entre su papá y su mamá cuando usted era niño. Si usted tuvo la dicha de que su papá era casi ese papá que tenía muy claro que tenía que actuar en igualdad de condiciones con su madre, perfecto, usted es un hombre ciudadano, un ciudadano de bien que enseña eso y transmite a sus hijos. Pero lastimosamente, el grueso de los ciudadanos que ahora somos adultos, hemos vivido gritos de nuestros padres, amenazas, ya me voy de la casa, si tú no te portas bien, me voy de la casa. O sea, ese tipo de situaciones que golpeó nuestro niño interior y que ahora somos profesionales. Y ahora el Estado un día dijo, hey, yo ya suscribí la Convención Belén do Pará, así que Estado, ya lo suscribí, automáticamente todos a respetar a las mujeres. Pero a nivel de educación, ¿qué hizo? Permite incluso que se inserte una política de igualdad de género en las currículas estudiantiles. ¿Ha permitido eso el Congreso? ¿Ha permitido que se inserte la política de igualdad de género en el currículum estudiantil? Que se le enseña a un niño cuáles son los métodos anticonceptivos, un niño no, un adolescente, anticonceptivos que existen, que se le enseñe cómo sería un hecho de violación sexual. Les explicamos a nuestros niños incluso cómo es el acto de gestación o de cópula. No, esto no lo escandaliza al niño. Señores, todo tiene que ser programado. Pero ¿cómo no enseñarles a nuestros niños y adolescentes cuando los propios instrumentos internacionales nos dicen que los indicadores, los informes, perdón, de que el inicio de la actividad sexual en adolescentes ya no es el porcentaje mayor era de 14 para arriba, no, ahora estamos incluso 13, 12. Inicio de actividad sexual de nuestros niños, de nuestros adolescentes. ¿Por qué seguimos rechazando que se inserte en la currícula estudiantil la política de igualdad de género? Entonces no conviene simplemente, claro, señores, el Estado no ayuda. Y por eso, como parte de los estereotipos de género, hay estereotipos que no son retirados fácilmente. Y usted recordará esos casos de ahora que estoy en esta parte inicial del diplomado, recordando cuando inicié justamente con el tema de la justicia con perspectiva de género, cuando hablábamos, qué diferente, José Guerrero Chingel, importante lo que me dices, qué importante, cuando ese estereotipo, José Guerrero, no se retira automáticamente, es un proceso. ¿Y qué pasa, José Guerrero, si ese estereotipo tú lo llevas, incluso te conviertes en juez? Y tú cuando decides un caso,
aplicas estereotipo de género. Doctora, no, eso es imposible. Eso es imposible, no, eso no va a pasar. ¿Recuerdan el caso de la truza roja con encaje? Que los jueces valoraron y dijeron, no, la víctima no es tan inocente, tan cohibida, tan, ¿cómo dijeron pues? No es de una personalidad tímida. ¿Y por qué? Que hay un informe psicológico que denotaba que el comportamiento de esta víctima era un comportamiento de una mujer que tenía una conducta tímida, no asertiva, con miedo a la comunicación, pero el juez se resolvió, o el colegiado dijo, mira su justificación, pese a que existe un informe en el que dice que su conducta es tímida, un informe médico de una evaluación psicológica, sin embargo, este colegiado considera que su conducta no fue tímida porque, a la luz de los hechos, la vestimenta que ella tenía al momento de la realización de la supuesta violación sexual era una truza de color rojo con encaje. Se acabó todo. Se acabó todo. Las famosas que me dice Vicente, máximas de la experiencia. Y yo estoy tan en desacuerdo con esa máxima de la experiencia, estimado Vicente. Usted no puede actuar por máximas de la experiencia. Cuando yo señalo un informe de la Defensoría del Pueblo donde dice que el grupo vulnerable mayoritario son las mujeres, eso no es máxima de la experiencia. Es máxima de la experiencia citar el informe del 2022 en el que dice, en el tiempo de la emergencia sanitaria que duró del 2020 al 2021, se produjeron más hechos de violencia porque se incrementó el registro y la data. Esa es una máxima de la experiencia. Ese es un dato certero en un informe oficial de una institución. Eso no es una máxima de la experiencia. Pero nuestra máxima de la experiencia trató de justificar un acto de violencia sexual en razón de la prenda que llevaba ese día la víctima. No solo eso. Y Vicente lo que me dijo es importante y por eso continúo la conversación con Vicente, me hace recordar cuando, imagínate Vicente, en un caso de robo, donde le habían señalado a una persona que había sido el causante de ello, le dijo, en el tema de la prisión preventiva, como parte de la justificación, señores, yo no estoy a favor de los delincuentes, ojo, porque a veces me dicen doctora, pero es que está bien, que vaya preso. Puede ser que sea bien o puede ser que esté mal. Pero señor, no me justifique con estereotipos. ¿Sabe qué dijo en la resolución de prisión preventiva? Como el denunciado es una persona que se encuentra en una situación económica de pobreza, porque no había adjuntado que tenía un trabajo, etc. Se le va y según las máximas de la experiencia, las personas en condición de pobreza están más propensos a realizar actos delincuenciales. Imagínense esa motivación, señorcito. Es que, güey, Villarrubia, Gutiérrez, el arraigo te dice que porque eres pobre te va a salir prisión preventiva en todos los casos. Es altamente discriminatorio por tu situación de pobreza. Tú puedes valorar el tema, no tiene un trabajo, correcto, como no tiene, se entiende que porque no tiene un trabajo no tiene recurso económico, pero usted no va a ir porque no tiene recurso económico, es más propenso a delinquir, por ende que se dé la prisión preventiva, adicional de los otros elementos que analizó. Es una resolución con un argumento estereotipado, que los pobres delinquen más que los ricos. ¿Ese era su estereotipo de este juez o no? ¿Era un estereotipo o no, señores? Estoy mintiendo. Usted me dice, doctora, pero hay que apelar. Claro, yo creo que vas a apelar, claro que sí, pero yo te estoy mostrando que se dan los estereotipos, en este caso judiciales, pero que son estereotipos que no nacen porque el señor es juez. Esto nace porque nosotros, el estereotipo se va construyendo en la sociedad. Y por eso cuando hablamos de violencia de género, que también es lo que nos ha tocado a nosotros el día de hoy, principales conceptos sobre violencia de género y violencia contra la mujer, es que la violencia de género no se agota en la violencia contra la mujer.
El estereotipo de género va mucho más allá. Y importante lo que me dijo en este espacio nuestro amigo sobre la interseccionalidad, Johnny Kevin Pacheco. Qué importante, qué gusto me da y que Paola Astilocueta me diga, doctora, violencia estructural. Estos son alumnos que manejan terminología referido al tema de violencia. Esos son los alumnos que ya se están forjando, no en un concepto básico. Un alumno de Udiápolis tiene que saber identificar que la política nacional vigente no es lucha contra la violencia de la mujer. Un alumno de Udiápolis tiene que saber que la política nacional vigente es política de igualdad de género, señores. Género. Ya no se agota solo en la mujer. Ah, que la mujer sea la más vulnerable. Eso lo dice ONU Mujeres, eso lo dice nuestro propio Tribunal Constitucional, nuestra Defensoría del Pueblo, nuestro INEI. Pero nuestra política vigente, igualdad de género. Marco internacional, Agenda del 2030. ¿Cuál es su problema sin resolver? Punto 5. Igualdad de género. O dice igualdad de mujer. O dice protección a la mujer. Nuestra Belén do Pará, nuestra convención americana, es así. Esa sí decía mujer, ¿correcto? Pero nuestra situación actual es igualdad de género, señores. Y el género, como les he dicho a ustedes, va a conllevar un concepto mucho más amplio. Dentro del género, señor, usted me va a proteger adulto mayor, usted me va a proteger niño, niña y adolescente. Usted no solamente me va a proteger mujeres, usted me va a proteger hombres, me va a proteger personas con discapacidad, personas con VIH, personas en carcelería, doctora, que son abusadas dentro de las cárceles, o no son, o no hemos normalizado la bienvenida a nuestros presos cuando son situaciones de denuncias de violencia sexual. Señor, ¿y qué pasa si ese denunciado es su padre y en realidad usted confía ciegamente que él no lo hizo? ¿Qué pasa si su padre es docente de un centro educativo y las niñas dicen que él las besó en la boca? He tenido ese caso, señores, y ahorita les voy a mostrar. Difícil caso, ¿eh? ¿No está en una situación vulnerable al estar privado de su libertad? Porque la cárcel, señores, está lleno de inocentes, ¿ah? Está lleno de los... Bueno, fuera que ahí estén todos los culpables. Doctora, he visto las noticias y hay una red de trata de adolescentes, ¿verdad? Es incluso mujer venezolana. Las traen para prostituirlas. De Ecuador, las traen para prostituirlas. Colombianas, las traen para prostituirlas. ¿Qué caso la sociedad no contempla, no normaliza? Doctora, me voy al spa, porque ahí están las venezolanas, ahí están las colombianas. Incluso hasta los hombres lo cuentan con normal, con una cosa normal, me voy a relajar ahí porque no es parte de cosificar a la mujer, indistintamente que la mujer quiera decidir hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Ojo, yo no cuestiono a la mujer, igual que el hombre con su cuerpo pueden hacer lo que gusten. El problema es cosificarla. Entonces, Chiroque me dice, doctora, resumamos, tenemos en vulnerable varón, mujer, niño, adulto mayor. ¿Y qué tal si le agregas choque, quispe, Lian Emanuel, condición de pobreza? ¿Qué tal si le agregas analfabetismo? ¿Qué tal si le agregas víctimas dentro de un conflicto social? Víctimas dentro de un conflicto armado. ¿Qué tal si le agregas migrantes irregulares en el Estado peruano? ¿Incrementa su vulnerabilidad, señores, o baja? Correcto, correcto, incrementa. Claro que sí. ¿Y qué pasa? Miren, doctora, yo soy una mujer, 20 años, bueno, no, yo no, 36 años, dicto clases, soy juez,
Vulnerable por ningún lado, supuestamente. ¿Qué creen? Yo no me doy cuenta, me enamoro, espero que nunca me pase eso, pero, o sea, de enamorarme de ese tipo de sujetos. ¿Qué creen? Me enamoro de un integrante de la banda Los Pulpos, sin saber tal vez qué era. Y luego se da a notar y me empieza a amenazar. Tú me dejas, adiós, se acabó. Tu vida se agotó. ¿Usted cree que yo, pese a que tengo un trabajo, soy profesional, dicto clases, etcétera, no resulto vulnerable ante una persona que indica que si yo termino mi relación sentimental va a atentar contra mi vida y que no me lo dice cualquier persona? Porque yo, doctora, vaya a la policía, pues me lo está diciendo un integrante de una organización criminal, o en este caso de una banda criminal, los Pulpos. Cuando yo lo denuncie, señora, a estos señores, imaginemos, no va a quedar vivo ni la víctima, ni los policías que registraron la denuncia, ni el fiscal que llevó el caso, o sea, se lo desaparecerán todos los que pasaron por siquiera atenderme, ¿o no? Y de mi familia ni qué decir. ¿Me convierto en vulnerable o no? Porque les comento que la vulnerabilidad no está relacionada con la condición económica. Ah, doctora, es que los ricos la pasan bien. Es que los ricos no son vulnerables. Claro que pueden ser vulnerables. Miren, señores, he tenido un caso de un adulto mayor, 90 y tantos años. ¿Saben qué han hecho sus hijos? Dinero, ¿ah? Con dinero. Todavía lo han dejado a la clínica. No, miento, al hospital. Pero por la condición, Jorge, ¿incrementa? Claro que sí, incrementa. Pero ya había dicho, condición económica incrementa. Señores, este casito rapidito para ustedes. Dentro de este marco convencional, porque también hay un espacio de protección internacional para el adulto mayor, ¿correcto? ¿O no? ¿O no lo protejo a mi adulto mayor, que es vulnerable también? Claro, convención también, marco internacional. A este adulto mayor lo llevan al hospital para que le atiendan alguna situación médica, tenía el señor alguna complicación. ¿Qué creen? Estos hijos, que ni hijos se deberían llamar, lo dejan en el hospital. Chao, cambié mi número, bloqueado, adiós, nos vemos. Ese señor tenía pie diabético. ¿Qué creen, señores? A las 24 horas nada más tenían que amputarle la pierna, el dedo, para salvarlo. Los que conocen el tema saben cómo es eso. No había autorización de los hijos porque estaban inubicables, ¿no ves que fueron, lo dejaron y adiós los pastores? ¿Qué hacemos, doctora? No contestan el teléfono. Ah, doctora, facilito. Que el hospital corte el dedo, pues, escala de valor, vida, salud, integridad. No hay un tema administrativo, no puede limitar. ¿Podrá hacer un médico ese juicio de valor? ¿Podrá hacerlo sin haber activado previamente las instituciones, fiscalía de turno, juzgado de turno? Y aquí les voy a preguntar si es juzgado de violencia o juzgado de familia, centro de emergencia mujer para el adulto mayor, por más que sea centro de emergencia mujer, no significa que solo va a atender mujeres, porque a veces se confunde, me dice, doctora, soy hombre, he sido víctima de golpes por parte de mi pareja, acá está, mire doctora, encima yo tuve un caso de un señor que tenía un ojo operado y la mujer lo golpeó en el ojo operado, o sea, que recién lo habían operado ahí, lo golpeó. Doctora, pero no voy al centro de emergencia mujer porque soy hombre. Puede ir. Señores, en el caso del adulto mayor, entre que emitían la medida, solicita la medida, ¿ya? El centro de emergencia, oiga señora juez de violencia, usted que es rapidita, 24 horas, emiten 24 horas, por favor, la medida para que de manera inmediata se autorice que se le corte el dedo a este señor. Como la ley dice 24 horas, doctora, yo inmediatamente. ¿Qué creen? El juego de violencia, no voy a decir cuál, pero si lo escucha sabe que es terrible lo que ha hecho, pero no voy a decir cuál es el caso.
es genérico, me declaro incompetente por la materia. ¿Cuánto tiempo me demoro? 10 días para declararme incompetente. ¿Qué creen que pasó en ese tiempo, señores? El señor no solo se tenía que amputar el dedo, sino la pierna por la gangrena. Qué bien mi sistema de justicia. Éxito total mi sistema judicial. ¿Y cuál es el argumento? Doctora, eso no nos corresponde, porque eso debió verlo el juzgado de familia, no el de violencia. Oye, el juzgado de violencia no es de la especialidad de familia. 2, las medidas de protección y medidas cautelares que tenemos para emitir los juzgados de violencia no tiene una gama de medidas que tú puedas emitir para proteger la vida. ¿Está en peligro la integridad física del adulto mayor o no? ¿O no? ¿Qué digo? ¿Está en peligro? Porque ¿qué dice violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar? Correcto. ¿Estaba en peligro la integridad física de este adulto mayor? ¿Sí o no? Y si se daba en extrema urgencia y el mecanismo más inmediato resulta ser el juzgado de violencia, yo me voy a demorar 10 días para declararme incompetente. Eso es una locura total. Entonces, los jueces de violencia, señores, cuando dicen y se lavan las manos, doctora, han dejado acá una niña y llegó una niña a un juzgado golpeada. La misma niña llegó golpeada, llegó al juzgado. No así tampoco, pero llegó golpeada. Ah, no, que eso lo vea la UPE. Ah, no, que eso lo vea la fiscalía. Ah, no, que vaya al centro de salud. Señores, cuando estamos hablando de una situación de riesgo inminente, es una niña, primero que no tiene por qué estar sola caminando por la calle. Entonces, un hecho de que tu padre te abandone, que te ponga a vender caramelos en la calle, que te exponga a los peligros de la calle. Señores, ustedes miran, doctora, eso es desprotección. Claro, sí, todos estamos de acuerdo. ¿Y desprotección quién lo vea? La UPE. Correcto. Y luego lo aprueba el juez de familia. Ya. Pero señores, en un espacio de desprotección, ¿quién abandona a sus hijos sin violencia? O sea, hijito lindo, precioso, aquí te voy abandonando, ¿ya? Aquí te voy a dejar. ¿Hay violencia en ese espacio de desprotección o no? ¿O están divorciados? ¿Violo la Convención de los Derechos del Niño o no? Si yo no atiendo de manera inmediata ante un hecho de violencia que se ha dado, no atiendo de manera inmediata y dicto una medida de protección, una medida cautelar. Señores, y este es mi mensaje para la primera clase que estamos haciendo. Bajo el supuesto de violencia, señores, todo es violencia. Así de simple. Y le puede decir usted a la juez, tú entraste al juego de violencia, tú sabías que en el espacio de violencia, en este mundo de relaciones familiares, en este mundo de una sociedad muy violenta, todo puede ser considerado violencia. Usted valórelo, usted analícelo, usted dicte lo más urgente, usted. Ah, no, la juez de violencia le dice, pues vaya al juego de familia. ¿Ya? Se dice que el juego de familia. ¿Qué le costaba coger el teléfono ese mismo día y decirle al juez de familia, oye, mira, hay un caso ahorita de este pie diabético, que ya no solo se tiene que amputar el dedo, yo no soy competente, yo tengo este criterio, te lo estoy remitiendo en este momento, activa tú, ya acá está la medida y hay que notificarlo. Saco mi incompetencia y al mismo tiempo saca el juez de familia la medida. ¿Pudo haberlo solucionado de esa manera o no? ¿Pudo comunicarse con el centro de emergencia mujer? Hey, ¿cuál es el estado clínico de este paciente? ¿Pudo hacerlo o no? ¿Qué es más fácil? Ser juez de escritorio, ¿verdad? Incompetente, 10 días. Hasta eso el pie, la pierna, se podía morir el hombre. Lo que me dice Rosa es gestionar. Eso se llama, señores, interoperabilidad. No solamente entre órganos jurisdiccionales, interoperabilidad entre los organismos que forman parte del sistema de justicia, incluidos los que colaboran, los que interoperan, PNP, Fiscalía. La fiscal de turno, vaya usted a buscar la fiscal de turno. No, está viendo otros casos. Señores,
existe, considero que no hemos llegado a internalizar el motivo de la creación de los órganos de violencia. Ahora Karim me dice, doctora, los niños que venden caramelos en la calle, ¿es violencia o no? ¿Es violencia que un niño de 8 años venda caramelos en la calle o no? Porque tal vez, si yo digo que soy incompetente, es porque digo que eso no es violencia. O sea, ¿quién le dice, hijito lindo, quédate acá, papacito, vende tus caramelos, yo te amo con todo mi corazón, quédate aquí, papito, yo me voy a descansar, ¿ya? Pero también tiene razón, que esto lidia con el tema de la desprotección y que cuando se crea el tema de la desprotección surgen las unidades de protección especial. Y dentro de la UPE tiene un ámbito administrativo para poder seguir ese espacio de protección. Pero señores, ¿quién va a dictar la medida inmediata? ¿Quién va a dictar la medida inmediata? ¿La UPE puede hacerlo? Sí. Pero señores, ¿saben qué pasa con la UPE? Llame usted la UPE. Cuando recién se creó, perfecto. Pero ahora que está atiborrado de casos, ¿dónde encuentra albergaje, por ejemplo? ¿Dónde? Y con esto también, como parte de la convención, en estos espacios de marcos internacionales, la obligación de los estados no solamente está en dar políticas públicas, como por ejemplo la política de igualdad de género, la política respecto a la reinserción escolar, la política respecto al favorecimiento de las personas con discapacidad, la política respecto de la protección al adulto mayor, la política y los planes referidos a la infancia y el niño, niña, adolescente, la política de reducir los índices de drogadicción o de personas con algún tipo de adicción. Tenemos políticas, el Perú está repleto. Nivel documentario, señores, hemos cumplido todo. Todo lo que las convenciones internacionales nos han exigido, lo hemos cumplido en el papel. Pero ¿lo hemos materializado? ¿Lo materializamos cuando un juez se declara incompetente a un caso de esa naturaleza? Cumplimos la Convención Belén do Pará, cumplimos la Convención de la Erradicación de Violencia, cumplimos incluso el de Derechos Humanos, ya por último. ¿Le damos contenido a eso? Ahora, User me dice, doctora, está desnaturalizándose tal vez ese abuso de irnos por el espacio de violencia. Claro, también hay un abuso. Hay un abuso de la herramienta judicial. Y eso pasa, por ejemplo, y Jennifer dice, doctora, incluso no es solo la política. Hay políticas que surgen y no tienen presupuesto para materializar. Claro. Es como, por ejemplo, surge el tema de violencia y no crean albergues para mujeres. El caso mayoritario son mujeres golpeadas. Pero bueno, usted le dice, ya te golpearon, regrésate a tu casa, porque no te puedo albergar en un espacio para mujeres. O estamos en Estados Unidos donde vimos esa película, ¿se acuerdan? La de Madre de Cuidado, creo, que se llamaba, que hay programas de albergaje. Y por eso felicito, de alguna manera no felicito, pero ya es un avance que se da el año pasado. Este año se dio una ley de modificatoria respecto al presupuesto estatal, es decir, el presupuesto ahora usted va a poder incluir, y eso lo vamos a ver en la otra clase, dentro del presupuesto usted va a poder insertar la creación de albergues temporales. Antes no se podía. Lo que dice Rosángela, te golpean y tienes que regresar a la misma casa. Porque tú no eres una persona que tiene un recurso económico que te permita ir a un hotel. Irás a un hotel un día, pero ¿y después? Y para comer, señores, si dentro de ese patriarcado tu pareja acostumbró que él es el hombre que trae los alimentos y tú eres la que cuida a los hijos. Pero como yo te pego, tú soportas, porque no te doy celular. Entonces no puedes llamar a tu familia, porque tú vives en una zona en la que yo te traje, pero te saqué y te extirpé de tu familia. Tu familia tal vez vivía en zona de frontera, vivía en una zona alejada, tal vez tu familia vivía en la selva y ahora estás en la costa con tu pareja. No puedes ni llamarlo. No tienes ni un sol para llamarlos por teléfono, para decir que vengan y te ayuden. O es más, yo he tenido víctimas que dicen, doctora, yo no tengo quien me ayude porque yo soy huérfana de padre y de madre. Y justamente mi agresor sabe eso. Y por eso abusa de mí, porque sabe que no tengo familia. Porque yo crecí en un albergue, doctora. Terrible, ¿verdad?
Terrible que una víctima de violencia se sincere contigo y te diga, doctora, yo no vengo siendo víctima de violencia ahorita con mi pareja. Yo he venido siendo víctima de violencia desde que mis padres me abandonaron cuando era niña. Desde que sufrí violencia sexual por parte de mi padrastro. Desde que sufrí violencia sexual por parte de mi vecino. Desde que en el centro educativo yo recibía tocamientos por parte de mi docente. Entonces, esa asimetría que me dice Amalia o esa verticalidad que se da es porque seguimos repitiendo ese ciclo de violencia y va en un concepto genérico. La violencia es cíclica, continua, permanente. Si la mujer quiere denunciar en el espacio que sea una mujer, rompe la cadena, sale del ciclo. Tomé la decisión, doctora, ahorita siendo las 21:55. Dice, voy a salir del ciclo de violencia. Yo sé que el Estado peruano me va a proteger. Voy a salir. Se va a la comisaría, son las 9 de la noche, 10 de la noche. Su nombre, policía ni la mira. ¿Correcto? Mi esposo me ha agredido, que no puedo más. Me he podido escapar porque estaba con un cuchillo, me quería hacer daño, siempre me amenaza, deja el cuchillo cerca a la cama. Ya salí, no puedo más. Y no me vine trayendo a mis hijos porque yo no tengo cómo alimentarlos a ellos. Y es mejor que usted me ayude a mí. Correcto. ¿Sabe qué es lo que hace? El denunciado, el agresor, en otra comisaría ya está denunciando el abandono de hogar de la señora. Se fue con otro hombre y me dejó con mis hijos. ¿Pasa, señores? Pasa. ¿Sucede eso? Pasa, Amalia. Usted está yendo a denunciar la violencia y en otra comisaría le está diciendo abandono de hogar de la madre que toda la vida ella nunca trabajó y todavía hacía, ella nunca trabajó, ella nunca eso, o sea, me engañó, le encontré mensajes de WhatsApp o lo que fue, me dejó con mis hijos. Y encima la denuncia por alimentos. Señores, ¿pasa o no pasa? La mujer que sale del ciclo de violencia sola sin sus hijos porque dice, y ahora en la noche, ¿cómo los cuido a ellos? Señor policía, me salí ahorita de mi casa porque la víctima está tratando de restablecerse y el otro ya le está denunciando por alimentos. Ok, claro que sí. Eso está pasando. ¿Y cómo se llama eso? Violencia a través del acoso por procesos judiciales. Es decir, tú sales del ciclo de violencia, ya empiezo a bombardearte con procesos judiciales. Violencia a través del proceso judicial. Utilizo el proceso judicial para castigarte por haber salido del espacio de violencia. Correcto. Amalia dice, incluso también se da de manera posterior, claro. Señores, incluso en el tema de estos marcos convencionales de protección a la mujer, en el que incluye el tema de creación de albergues como parte de la política nacional vigente. Sofía dice recién, sí, Sofía, ¿en qué mundo hemos estado lejos? Esto pasa, señores, pero más nosotros que estamos todo el tiempo en contacto directo con víctimas. Nosotros trabajamos, somos jueces de violencia y esto es nuestro pan de cada día. Bao me dice, doctora, quiero que me explique, por favor, qué es la violencia a través del proceso judicial. Correcto, lo voy a explicar. Una mujer sale del ciclo de violencia, decide el día de hoy ir a denunciar por violencia familiar a su pareja. Pero el otro, el dominante, el supuesto agresor, dice, ¿te quieres ir de la casa? Jaja, ¿me quieres denunciar? Correcto. Tendrás pues el dinero y abogados, porque yo me voy a quedar con los hijos, incluso hasta te voy a demandar por pensión de alimentos porque tú ya no estás y la obligación es de ambos de contribuir en los alimentos. Y esta víctima salió sola de la casa. No se fue con sus hijos, salió sola. Sola porque los protege.
Salió sola porque ella dice, sabe que esa noche los niños no tienen ni para pagar un hotel, ¿en dónde los va a llevar a dormir? Porque lindo fuese que esta víctima sale con sus hijos y el policía es tan amable y tan empático y tan buen policía que inmediatamente coordina con el centro de emergencia de mujer y ya le están buscando un espacio de acogida a la señora. Ya le dieron su cena, su desayuno para sus hijitos, incluso ya está en terapias, ya está con el proceso de terapia para los niños, incluso a ella le vamos a enseñar una carrera profesional chiquitita, tal vez técnica. Sería perfecto eso, ¿verdad? Eso no funciona así. Y algunos me dicen, doctora, sí se da. Claro que se da, señores, pero es limitado, no es de un alcance para todas las víctimas, porque tú te imaginas, Amalia, poder darle albergaje a la cantidad de víctimas de violencia. Entonces, si el denunciado reacciona llenándote de procesos judiciales a ti que sabes que ni siquiera tienes abogado, doctora, pero para los procesos de violencia no se necesita abogado. Sí, pero un acompañamiento de orientación. Doctora, ¿ahora qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Qué hago? ¿Y qué hace el denunciado? Te denuncia por alimentos, abandono de hogar, incluso te denuncia que antes tú habías ejercido violencia contra tu hija, tiene por ahí una foto que tal vez, o un audio donde ella dijo que le jaló las orejas. Ese tipo de casos tengo, ¿ah? Entonces, está utilizando el proceso judicial para golpearte por haber salido de ese sitio. Esa es la violencia a través del acoso por proceso judicial. David me pregunta, doctora, ¿se necesita abogado o no? Para el proceso de violencia, señores, no se necesita abogado, para el proceso de alimentos tampoco. Pero pregunta, ¿para los alimentos en la contestación de demanda, necesito abogado? Sí, ¿verdad? Y en violencia, para la contestación, o no contestación, porque no hay contestación, pero para insertar algún escrito, ¿necesitaría abogado? Para ir a la audiencia de violencia, ¿necesitaría abogado? Ahí sí no. Usted en la audiencia de violencia no necesita ir con un abogado. Si es que va a ir en la audiencia como denunciado, no necesitaría. Pues claro, si usted quiere, lo lleva, pero no necesitaría. Porque aquí lo que prima en la evaluación de una violencia es la integridad de la víctima. Usted no está en un contradictorio. Tatiana me dice, sí se necesita abogado porque si no avanza el proceso y hasta lo archiva. Señores, hay una prohibición justamente en este marco de protección convencional. Este tipo de procesos de violencia no se archivan. ¿Ok? Y cuando te dice Cecilia que el Estado te proporciona, no te confundas. Estamos hablando de ámbito de protección. En el ámbito de protección, incluso si ninguno de ellos va como abogados, nosotros que somos otra cosa, Nidia, cuando va a la vía penal, ahí sí, claro, estamos hablando del ámbito de protección. ¿Ok? Cuando me dice Patricia, el CENTE lo brinda, es que cuando el caso está viabilizado como centro de emergencia mujer, si no, no. ¿Ok? Bien. Señores, este ha sido el primer contacto que he tenido con ustedes en este inicio, apertura de este diplomado. Voy a ser respetuosa con el horario. Reader nos dice que nos vamos a prolongar, dado que hubo unos errores en la conexión. Así que, Reader, ¿qué te parece si este espacio lo utilizamos para las preguntas, que también es importante? En esta primera etapa hemos hablado acerca de este marco internacional de protección. Por un lado, el sistema universal de protección, el sistema americano de protección, que va incluso desde la primera Carta de Derechos Humanos hasta los últimos documentos que han sido suscritos. Dentro de ese espacio, el Estado peruano, para cumplir esos documentos, emite políticas nacionales vigentes. Ya les he dicho, una lista de políticas, sobre todo la de igualdad de género, que es la que nos llama en este momento, pero también para otros grupos vulnerables, ancianos, niños, personas discapacitadas, etc. Entonces, hemos logrado tratar de enlazar estas políticas nacionales vigentes. Y por otro lado, hemos desmitificado la palabra género, que también el día de hoy se nos convocaba. Señores, ¿qué es género? Esa expresión que usted tiene, esa expresión de querer usted vivir su sexualidad. Y no solamente eso. Dentro del género usted puede incluir hombres, mujeres, niños, adultos mayores, personas discapacitadas. Usted puede incluir dentro de ese rico grupo de personas vulnerables todas las que usted considere debe tener una especial atención. Correcto. Bien, así que ese es nuestro primer contacto. Ya en la siguiente clase vamos a detallar, identificar a los sujetos activos y los sujetos pasivos, cómo vamos a acceder, cuáles son los canales y, sobre todo, cuáles son esos argumentos que yo le dije que los alumnos de UDIAPOLIS van a saber realizar estos escritos
insertando argumentos, tanto para la parte denunciante como la parte denunciada. Agradecerles a todos los que me están diciendo, doctor, excelente, excelente. Yo les agradezco a ustedes, excelente, por ese ánimo de capacitación. Y yo les dejo esta tarea para toda la siguiente clase. Vienen revisando mi ley. Reader, por favor, les envías al WhatsApp la 31715, porque el sistema ya cambió. Todos los que hacían voz de protesta, doctora, la audiencia, 31715 ya está aquí. ¿Ok? Gracias, gracias. Y solamente un pedacito, un cachito. Señores, el día 12 de agosto voy a estar en ICA de manera presencial con también los estudiantes de la Universidad ICA, así que son eventos de los alumnos universitarios, no hay ningún problema que mi institución educativa, Audiópolis, me permita hacerles público este espacio de conexión con ustedes, porque también es importante conocernos. Así que en ICA este 12 de agosto. Reader, usted me indica. 31715, estimada Nieves, 31715. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Doy pase a Bonnie. Bonnie, por favor, estimados participantes, es una pregunta por estudiante. Recordar, no hay ningún caso particular, siendo que nuestra docente es magistrada y no podría pronunciarse ante ninguna. Sí les voy a dejar culminar la pregunta, pero la doctora no respondería. ¿Sí? Muy bien, ahora, estimada Bonnie, una pregunta, por favor. Doctora, muy buenas noches con todo. Muchas gracias por los alcances y por todo lo que usted lleva. De verdad que es muy enriquecedor todo esto. Más que una pregunta, creo que puede ser un comentario. Si bien es cierto, se ha hablado sobre varios puntos, principalmente de discriminación, el tema de la palabra género en sí propiamente, y el tema, por ejemplo, de la situación actual que establece nuestra sociedad. ¿Por qué no se regularía o por qué estaríamos en estas situaciones actualmente? A mi punto de vista es porque estamos en un país desde mucho tiempo atrás en el tema del machismo. Lamentablemente el machismo, efectivamente, doctora, este patriarcado lamentablemente distorsiona todos los conceptos que usted nos puede dar y con lo que conforme va pasando a lo largo de los años. También es muy importante a mi punto de vista, como usted bien ha dicho, es enseñarles, ¿no?, a las instituciones, principalmente estas instituciones que nosotros creemos que nos van a apoyar en unas circunstancias inmediatas. ¿Cuáles son? Las comisarías. Efectivamente, hay muchas personas, no todas tenemos que decir, pero hay muchos de ellos que lamentablemente por este tipo de patriarcado, lamentablemente nos ven a nosotros, a las mujeres y también a veces a los chicos, a los niños, que no son recurrentes y no es necesario poner la denuncia. Entonces nos sentimos en general muy vulnerables. Si no hay ese cambio por parte de las instituciones, lamentablemente, a mi punto de vista, conforme vaya pasando los años, las leyes se pueden prolongarse y darse en el transcurso de este tiempo, mientras no cambiamos esa mentalidad, esa predisposición y esa observación que usted dice que es muy importante, las leyes van a estar ahí nada más. Y nosotros vamos a querer avanzar, pero no vamos a poder, porque siempre va a estar de por medio estas situaciones. Entonces, creo que mi punto de vista es que siempre estemos en un primer rango. Aviso de disco mal expulsado. Exactamente, ¿quiénes son los primeros puntos en llegar a tener conocimiento de los cambios, principalmente en ese tema de violencia familiar, que cada día se va acrecentando más y más y más? Y lamentablemente, mientras no se dé esa situación, esos cambios, vamos a continuar y no va a haber una especie de estudio de reacciones positivas frente a estas situaciones. Es más que nada era un comentario, doctora, y le agradezco bastante por su exposición. Gracias. Siguiente pregunta en todo caso, gracias. Muchas gracias, doctora. Damos pase a Elisa. Elisa, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta, por favor. Buenas noches, doctora. Yo quisiera hacer una pregunta sobre las medidas cautelares, porque tengo una duda. Sí, en los casos para poder pedir medidas cautelares, ¿puede proceder esta solicitud en casos de violencia si están calificados como de riesgo leve o necesariamente tendrían que ser de riesgo severo? Y también, doctora, si es necesario, está relacionado realmente mi pregunta a esta también, y si la solicitud
necesita que sea bien fundamentada o es suficiente pedirlo como en un formato como el de medidas de protección, ¿no? Donde uno indica, solicito, ¿no? Que se dicte con medidas de cautelares, por ejemplo, de tenencia. O sea, ¿sería suficiente eso o hay que Podría, claro. fundamentar esas dos cosas, por favor? Correcto. Gracias. De lo último que usted me dice respecto a solicitar algo, usted lo puede solicitar sin mayor argumentación y el juez está obligado igual a que usted ya lo insertó. Hey, deme una medida cautelar de anticipada de alimentos. Usted no me va a poner a anexar recibos de los pagos del señor, las necesidades del niño, no. Ya yo como juez podría en ese espacio de urgencia poder establecer un monto en ese espacio como medida cautelar si es que considero que el riesgo conlleva que yo lo emita. Ahora, lo otro que tú me dices es, doctora, tengo que motivarlo. Pues es un tipo de principio de colaboración del abogado para nutrir este caso. Incluso usted podría visibilizar alguna cosa que el juez no lo ve, porque el juez tampoco es que nos piden gafas de visibilidad, pero también usted puede apoyar que usted conoce el caso también, ¿no? Entonces, es un ida y vuelta. Ahora, por otro lado, usted me dice, doctora, ¿y la medida cautelar solo se emite en riesgo leve, moderado o solo en severo? Señores, según lo que puede evaluar en ese contexto, usted puede identificar un riesgo leve, pero usted puede dictar una medida cautelar, claro que sí, porque dentro de la medida cautelar existe una gama de medidas, pero sí tendrá que justificar de alguna manera por qué va a dar esa medida a nivel de órgano jurisdiccional. Pero usted de solicitar, señor, puede solicitar todo. Ayude al órgano jurisdiccional a visibilizar lo que no está visible, hágalo también, ¿correcto? Pero no está limitado. De peticiones puede hacerlo usted. Correcto, siguiente pregunta. Perfecto, doctora, muchas gracias, estimada Sigrid. Con usted cerramos la exposición. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora Tania y presente. Buenas noches. Buenas noches, doctora. La pregunta. Doctora, buenas noches. Excelente ponencia. Es el caso de que es una denuncia en agravio de un menor de edad por el delito de violencia psicológica, denunciado por el padre biológico de este niño, ya en contra del padrastro. ¿Qué ha pasado? De que se tiene protección en agravio del niño, ya, donde se le ha otorgado como medida de protección el cese de todo tipo de violencia. Doctora, la pregunta, porque usted me está usando un caso y hay que darle oportunidad a los demás, así que la pregunta, ¿cuál sería? Sí, lo que pasa es que, doctora, en este mismo proceso sería pertinente que se le haya otorgado una medida de protección en supuesto agravio del padrastro en contra del padre biológico, la persona quien denunció un agravio de su niño por violencia psicológica. Claro. Pasa, mira, yo tengo muchos casos de que el denunciante, como dice, se fue por una cosa y salió peor. ¿Pasa eso? Pasa. Las reglas procesales varían en los casos de violencia. A veces dice, oye, doctora, pero yo fui la que denuncié, y tiene un caso chiquitito, ¿ah? Un vecino dice que hay un hueco en su casa y que por el hueco vio cómo su padrastro abusaba sexualmente de una niña, el padrastro de su hijastra. Y se fue a la policía y le dice, oye, mire, yo pese que le dije a su mamá, y por el huequito que había, que daba justo al cuarto de la niña, ya de por sí que raro que había un huequito en la pared, ¿no? Pero bueno, ya está. Pasa que la niña va a cámara Gesell, ¿y qué creen que la niña dice en cámara Gesell? Sí, efectivamente, mi papá hace eso, y mi vecino siempre, por el huequito, me mira cómo me cambio, me mira esto. ¿También tendré que ampliar o no? No, es que él fue denunciante, él no le puedo dictar medida de protección en contra. Señores, el señor había generado no un huequito, tenía justamente como son casas, no eran una casa, pues que uno se imaginen una propiedad, una construcción súper segura, sino muchas veces hay hacinamientos, hay situaciones de condominios, de vecindades, de barriadas tal vez, que no tienen esas medidas de seguridad de nuestros niños. E incluso en cámara Gesell esta niña contó que este vecino le había realizado tocamientos indebidos. Eso pasa en cámara Gesell, pese a que fue el vecino que demandó, que denunció. Entonces, dentro de las reglas procesales, no importa en la condición que tú estás, tú puedes ser denunciante, puedes ser denunciado, puede ser que de los hechos, esa violencia no se agote en lo que tú denuncias, sino que puede ser incrementada, puedes traer nuevos sujetos, puedes incorporar, y tu fundamento no va a decir, no, doctora, es que ellos no eran parte. No, claro que lo puedes incorporar. Doctores, muchísimas gracias por haberme permitido el día de hoy conversar con ustedes. Sé que hay dudas pendientes. Vamos a tener reader, tenemos 3 clases todavía, entiendo, de este diplomado. Hoy ha sido nuestro primer acercamiento y ya vamos a proceder
a entregar el material que también me están solicitando a través del administrador. Las personas que se inscriban al curso van a tener acceso a estas diapositivas en el que está el material que vamos a trabajar en todo el diplomado. Ojo, no solamente lo de la clase de hoy, sino que abarca todo el diplomado. Señores, solicitarles que me den un like en mi página, mi red social. Me encuentran como Tania Bocanegra Risco. Yo gustosa de seguir conversando por ese medio con ustedes. Agradecerte, Reader, la disposición. Así que espero estar nuevamente en la próxima sesión que ya está programada, así que nos vemos, definitivamente, estamos ya listos para la próxima sesión. Gracias, Bonnie, gracias, Ingrid, gracias, Luis, muchísimas gracias, buenas noches, gracias, William, ¿cómo estás?